lunes 27 de marzo de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Enseguida vamos a compartir información a nivel nacional e internacional. La investigación de la periodista Cintia García, difundida en el diario argentino Página 12, muestra cómo Guillermo Lasso se autovendió el banco Banisi que tiene en Panamá. En la publicación también se revela que el notario Roger Arosemena, encargado del registro de los bienes de Lasso, es su socio en empresas que están en paraísos fiscales. La autora de los artículos Lasso, magnate offshore, y Lasso en jaque por los negocios en Panamá, del diario argentino Página 12, reiteró los principales argumentos de su investigación. Primero, Guillermo Lasso se autovendió el banco Banisi S.A., usando la figura de un holding donde él figura como el principal accionista, bajo el nombre de Pietro Overseas. Con lo cual, todo hace indicar, hay toda una prueba indiciaria de que Guillermo Lasso se autovendió el banco Banisi. Segundo, reafirmó que Banisi S.A. es un banco de papel que es controlado desde Ecuador. De hecho, él mismo reconoce hoy en día, reconoce que él tiene un banco pequeño en Panamá, el Banco Banisi. Nosotros sabemos que ese Banco Banisi es un banco de papel, un banco offshore, propiedad de Guillermo Lasso. Esto podría configurar el delito de peculado bancario que tiene pena de prisión. Pero además, la periodista argentina dio a conocer que Roger Arosemena Benítez, notario que se encargó del registro de los bienes de Guillermo Lasso, es su socio en dos empresas domiciliadas en Panamá, Bonarca S.A. y Taladesa S.A. Está claramente, es el documento de la corporación MultiBG. Ustedes ahí pueden ver, ¿no? El abogado, el Roger Arosemena Benítez, es el notario de Guillermo Lasso. Claro, revisando tanta documentación a la que tuvimos acceso, a poco de andar, ¿qué vimos? ¿Qué pasó con la documentación? Este notario, Roger Arosemena Benítez, que certifica la corporación MultiBG, Andean Investment, como todas las otras compañías que notariza Guillermo Lasso, es un notario offshore. ¿Y por qué decimos que es un notario offshore? Porque es socio de Guillermo Lasso en al menos dos empresas en Panamá. Según la periodista argentina, el notario Roger Arosemena Benítez sería propietario de otra empresa offshore denominada Trans Services of Trouser, cuyo giro de negocio es el ámbito inmobiliario. Y varios ciudadanos acudieron a la Superintendencia de Información y Comunicación para denunciar un supuesto acto de censura previa en el que habrían incurrido medios escritos y televisivos nacionales al no informar sobre la investigación periodística publicada por el medio argentino Página 12 sobre la vinculación de Guillermo Lasso con empresas en paraísos fiscales. Los representantes de la organización llamada Observatorio Ciudadano por una comunicación de calidad consideran que esta omisión durante la campaña electoral favorecería al candidato de derecha. Bueno, básicamente pues lo que nosotros estamos denunciando es censura previa que está debidamente tipificado en la ley de comunicación. La ciudadanía tiene todo el derecho a estar totalmente informada, mucho más si es que existe como un antecedente la investigación realizada por Página 12 de este medio de comunicación argentino. Por eso nosotros consideramos que es una información de alta relevancia para que se pueda tomar una decisión, mucho más ahora en miras de las elecciones. Y el canciller ecuatoriano Guillaume Long destacó el papel del Ecuador siendo un referente mundial en la lucha contra los paraísos fiscales. Asimismo, rechazó que los medios de comunicación comerciales no hayan informado sobre la investigación del diario argentino Página 12. Ecuador una vez más es observado por el mundo en positivo frente a una decidida lucha contra los paraísos fiscales. Esto tras un año de la revelación de los papeles de Panamá. Lanzando un pacto ético, llamando al Ecuador a un pacto ético, pero también llamando al mundo a un pacto ético en temas de justicia fiscal. La consulta popular sobre el tema, que recibió el apoyo mayoritario de la población, fue una respuesta real de que el país deja un precedente. Que ha sido celebrada por tantos intelectuales, tantas ONGs, tantos académicos, que realmente nos dicen, wow, o sea, qué audacia y qué liderazgo por parte del Ecuador
a través de este ejemplo, que es la consulta popular, un ejemplo para el mundo, prohibiendo que nuestros políticos hagan politiquería, ¿no? Que por un lado digan, voy a traer inversión extranjera al país, voy a generar empleos, voy a crear 1 millón de empleos, y por otro lado, evidentemente, todo su actuar, toda su práctica es contraria a eso, ¿no? Pero la gestión no se limita al ámbito local, sino que con ello se pretende generar un debate en el mundo del daño que los paraísos fiscales generan. Tenemos una propuesta ante las Naciones Unidas, que es la erradicación completa de los paraísos fiscales. Queremos crear un cuerpo intergubernamental dentro de las Naciones Unidas. Sobre el mismo tema, pero derivado a las elecciones, el canciller critica a la prensa comercial que no informa sobre las revelaciones de Página 12 y el manejo de la fortuna de Guillermo Lasso en paraísos fiscales. Dinero que, según la investigación, creció durante el feriado bancario. Pietro sería Lasso, Pietro es Banisi Holding es Banisi, es decir, ahí hay todo un entramado, ¿no? Y no obstante, los medios mercantiles aquí en Ecuador, claramente en campaña a favor de Guillermo Lasso, no publican ni una nota. Eso es increíble. Todo es Odebrecht, donde no hay hasta la fecha una sola prueba. César García, Ecuador TV. Y según una investigación del portal Datos Certero, el Banco de Guayaquil, propiedad de Guillermo Lasso, habría pagado aproximadamente $100.000 por los servicios del periodista y entrevistador de Teleamazonas, Andrés Carrión. El valor recibido se aproximaría a los $100.000 en 26 facturas que Andrés Carrión habría emitido al Banco de Guayaquil entre septiembre de 2013 a enero de 2016. La publicación de esta información la realizó el blog Datos Certero tras la entrega de información por parte de un ex empleado del banco, quien además habría afirmado que la cancelación de este dinero contaba con la orden directa de Guillermo Lasso, dueño de dicha entidad financiera. Facturas que habrían sido emitidas por sus servicios como periodista. Como prueba, el portal presenta la lista con los números referenciales de cada factura para que sus lectores puedan verificar la autenticidad de los documentos en la página web del Servicio de Rentas Internas, algo que también fue corroborado por Datos Certero. Ecuador TV se comunicó vía telefónica con Andrés Carrión para tener su versión sobre el tema. Sin embargo, señaló que no le interesa referirse al mismo. La posición de Carrión llama la atención del catedrático Dax Toscano, quien considera que este caso sí debe ser aclarado, más aún cuando en la entrevista que realizó este domingo a Guillermo Lasso se habría notado parcialidad hacia el candidato de la alianza Creo Suma. Muchísimas gracias por su presencia esta noche. Felicidades. Gracias, Andrés. Que descanse, que duerma tranquilo. Muchas gracias. Jorge Glass, al que el propio Carrión en el programa Hora 25 quiso acusar sin ninguna prueba, de esa misma manera deberían los periodistas investigar sobre estos supuestos pagos. El periodismo investigativo no existe en el Ecuador. Eso significa que los periodistas de los medios privados están solamente repitiendo lo que sus grandes industrias y grandes cadenas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, les imponen. Este comportamiento no le sorprende a Toscano, para quien varios comunicadores han demostrado abiertamente su respaldo al candidato de la banca, asegura. Por ejemplo, el periodista Diego Kendo en Radiovisión casi que suplicaba a su audiencia que vote a favor de Guillermo Lasso. Lasso participó por primera vez en una contienda electoral en 2013, precisamente en el año que se habría iniciado los pagos a Andrés Carrión. Alex Llanos, Ecuador TV. En 2008, el gobierno ecuatoriano creó la Ley de Seguridad Financiera con el objetivo de regular a la banca. Guillermo Lasso, actual candidato presidencial y quien desempeñó un alto cargo en el Banco de Guayaquil, fue uno de los principales opositores. Una de las primeras leyes aprobadas por la Asamblea Nacional tras la redacción de la nueva Constitución fue la de regular el sistema financiero y la banca, mediante la Ley de Seguridad Financiera. El banquero Guillermo Lasso, en aquel entonces presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, se oponía a dicha normativa. Se deja abierta la puerta para que con dineros privados, entonces los bancos tengamos que asumir los manejos de los bancos públicos. Sin embargo, con esta ley lo que el gobierno buscaba era restar el impacto negativo en caso de posibles cierres de instituciones financieras, tal como sucedió con el feriado bancario de 1999, con lo cual el Estado se vio obligado a otorgar créditos a los bancos privados que estaban en crisis. Sin embargo, dichos préstamos nunca fueron pagados y por ende el Estado perdió.
Uno de los principales objetivos de Lasso era el de defender a los banqueros. El actual presidenciable llegó hasta el punto de afirmar que la crisis bancaria fue culpa de los depositantes. Es decir, culpó a los miles de clientes que perdieron todo su dinero y también a los casi 3 millones de ecuatorianos que tuvieron que emigrar a Europa. Lo hemos visto pues en el Ecuador como en la década de los 90 algunos depositantes codiciosos no midieron el riesgo y colocaron en bancos que ofrecían tasas del 100% de interés. Otra de las críticas del banquero Lasso y ex superministro de Economía en el gobierno de Yamil Maguad fue en lo referente al fondo de liquidez, sin tomar en cuenta que era un mecanismo en caso de que los bancos tuvieran alguna dificultad financiera. Este fondo se nutre con fondos privados y que debería de ser administrado por las entidades privadas. La regulación de las tasas de interés y las tarifas bancarias en favor de la ciudadanía fue otro de los puntos que criticaba, ya que según él afectaba directamente a sus colegas. Uy, pero ¿cómo este banquero viene a defender la utilidad de los bancos? Este es un cínico, este es un banquero indecente. No, señores, la utilidad de los bancos es fundamental para el desarrollo del país. Es más importante que los bancos ganen dinero a que los supermercados ganen dinero. Inclusive criticaba el manejo de los bancos públicos. Y no es que estoy prejuzgando que los bancos públicos se manejan mal, no, es que ellos tienen un objetivo distinto al del sistema financiero privado. El objetivo fundamental de ellos sí es contribuir al desarrollo del país. Sin embargo, ahora en campaña electoral ofrece entregar préstamos a través del Banco de Fomento, una entidad pública. Es decir, que para el banquero Guillermo Lasso, la banca estatal para fines electorales no perjudicaría a la privada. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Buenas noches. En Estados Unidos los republicanos son famosos porque les bajan los impuestos a los millonarios, dizque para que creen nuevas fuentes de empleo. Se trata de la estrategia de Robin Hood, pero al revés. Robarle a los pobres para darle a los ricos. Y esto sucede cuando las élites se toman el poder político y gobiernan y legislan solamente para los suyos, sin importarle nada el resto. Lo interesante es que ellos no se sienten o se ven a sí mismos como crápulas, sino por el contrario, como personas con todo el derecho para hacer lo que hacen. No faltaba más. Entre ellos no hay banqueros, sino banksters. No hay empresarios, sino empresaurios. Y están acostumbrados a evadir impuestos, a sacar sus dineros fuera del país a paraísos fiscales para ganar unos cuantos millones más sin importarle el destino de sus pueblos, a negociar siempre en condiciones de fuerza con respecto a los más débiles, a echar a patadas a sus empleados sin miramiento alguno, a sobornar a diestra y siniestra, a comprar periodistas y a valerse de la angustia de su pueblo en beneficio propio. El que no lo hace, según ellos, es un tonto o un lentejo. La consigna parece ser que nada hay arbitrario si te hace millonario. Lo peor viene después, cuando las víctimas de estos los aplauden o los alaban con la secreta esperanza de que algo de la mesa, de la gran mesa de los señores, le caiga a ellos, o siquiera que les pasen la mano sobre el lomo. Estos banqueros que no son banqueros, estos empresarios que no lo son en realidad, son personas con cero escrúpulos y con cero conciencia social, pero saben esconder muy bien sus trafacías cuando se meten en la política. Ellos saben que lo que para ellos es normal, para el resto es escandaloso. Y que la única manera de llegar a un puesto político muy alto es, por un lado, escondiendo su pasado y por otro, escondiendo sus verdaderas intenciones. Si esto suena a una realidad actual en nuestro país en este momento, tal vez no sea una coincidencia.
les contamos, Centro Democrático, organización política liderada por el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, mostró su preocupación por las propuestas del candidato Guillermo Lasso, que podrían ir en detrimento de los ingresos de los gobiernos autónomos descentralizados. El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, reiteró que el respaldo de su organización es al binomio conformado por Lenín Moreno y Jorge Glass. Es un apoyo total. Que no existen acuerdos políticos, sino coincidencias de carácter ideológico con el programa de gobierno. No hemos firmado ningún documento porque bastó con Lenín Moreno en un acto público que tuvo lugar en Guayaquil, en una de nuestras sedes, estrecharnos la mano. Para los integrantes de Centro Democrático, la propuesta de Guillermo Lasso de eliminar 14 impuestos genera preocupación, pues dicen que el Estado dejará de percibir ingresos que en buena medida son destinados a las prefecturas, municipios y juntas parroquiales. Los GATS municipales, según la propuesta del candidato Lasso, que recibían hoy 355.800.000, recibirán 283.600.000, es decir, 72 millones de dólares menos. Por otra parte, dicen que promoverán reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Hay cosas que hizo el gobierno que están bien y que se deben mantener, y otras que necesitan cambios. Bajo esa visión, adaptamos también ese pensamiento a la Ley de Comunicación. Aclararon que son partidarios únicamente de reformar la ley, más no de eliminarla, como es otra de las propuestas de Guillermo Lasso. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el procurador del Estado, Diego García, expuso que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no revelará mayores detalles respecto a la investigación que ejecuta a la constructora brasileña Odebrecht en varios países por casos de corrupción en el pago de coimas. Que se sepa cómo y a quiénes coimó Odebrecht en Ecuador no es una tarea sencilla ni que se lo pueda hacer efectiva de la noche a la mañana, aclaró el procurador del Estado, Diego García. El funcionario puntualizó que a Ecuador lo que más le interesa es conocer cuál fue el esquema de corrupción que aplicó Odebrecht para saber luego quiénes fueron los beneficiarios de esas coimas. Y eso es lo único que nos permitiría tener claro cuántos contratos estuvieron relacionados con la corrupción, en qué casos y con qué personas, qué cantidades. Respecto a la ansiedad colectiva que exige a las autoridades que se conozcan nombres, el abogado del Estado precisó que esto no es tan simple y que tampoco depende de la voluntad de la Fiscalía o gobierno ecuatoriano. Pero el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no va a revelar información por el momento porque ellos están judicializando a la compañía, en este caso. A diferencia de lo que podría pasar en el Ecuador, son procesos independientes. Ellos van a llegar a una sentencia contra la compañía en el mes de abril, es decir, en los próximos 20 días, y luego de eso decidirán si continúan investigando a terceras personas dentro o fuera de los Estados Unidos. Lo que sí se evidencia, añadió García, es el interés del Estado ecuatoriano en esclarecer este tema. Porque si estuviésemos escondiendo algo, estaríamos un poco locos en ir a meternos a la jurisdicción de los Estados Unidos precisamente a discutir eso. Además, aparte de todos estos detalles, Ecuador debe definir varios aspectos. El primero, el tipo de acuerdo al que llegue Ecuador con Odebrecht para que la constructora brasileña facilite la información. Y segundo, ver qué mecanismos legales, como la cooperación eficaz o delación, concede Ecuador para concretar este camino de cooperación. Carlos Pelle, exministro de Hidrocarburos, y Arturo Ede, ex asesor de la misma cartera de Estado, habrían sido localizados. Así lo afirmó Marcos Arabia, jefe de la Oficina Central de la Interpol en Ecuador. Después de esta afirmación, el juez Giovanni Freire remitió a la Corte Nacional de Justicia los documentos necesarios para iniciar con el trámite de extradición de los dos prófugos de la justicia. Buenas noches. Guillermo Lasso, candidato a la presidencia por el movimiento Creo, presenta esta como su principal oferta para llegar a Carondelet. Un millón de empleos en los 4 años de gobierno. Mientras usted ofrece empleo, candidato Lasso, despidió en los últimos 3 años del Banco de Guayaquil cerca del 10% de su personal. Yo planteo 1 millón de empleos durante 4 años de gobierno. El candidato del desempleo, Guillermo Lasso. Sin embargo, Lasso no ha sustentado esta propuesta.
no ha explicado cómo la hará realidad. Lo que sí ha puntualizado con claridad es que eliminará 14 impuestos. Y en nuestro gobierno, yo acabo de asumir un compromiso de derogar sobre tasas arancelarias el exceso de impuestos. ¿Pero qué efectos tendría esta propuesta del candidato Lasso? El economista Carlos de la Torre lo explica. Más bien es una propuesta que va dirigida precisamente a aliviar la carga fiscal de los sectores más pudientes, es decir, es muy viable desde la perspectiva operativa si es que logra hacer una reforma a la ley, pero el efecto en la economía ecuatoriana y en el bienestar de la población precisamente redundaría en un perjuicio a los más pobres. Lenín Moreno Garcés, el candidato por el Movimiento País, ha presentado su plan Toda una Vida, que incluye, entre otros, la construcción de vivienda, especialmente para quienes tienen menos recursos económicos. Un saludo para... Vivienda para los adultos, vivienda para los matrimonios. ¿Cómo ayuda un pequeño patrimonio a que una mujer sienta que consolida la unidad familiar? Por eso la vamos a dar a las mujeres la casa. La propuesta de Moreno busca paralelamente dinamizar y fomentar la mano de obra en el país, generar trabajo. Estamos asumiendo un rol de un Estado social, de un Estado que se ocupa de las personas, de sus habitantes y que persigue el bienestar de la gente. Esto es la base del buen vivir. Entonces me parece que es una propuesta bastante bien pensada, bien diseñada y además posible. Gracias por acompañarnos. Mañana analizaremos más propuestas de campaña de los candidatos a la presidencia de Ecuador. Hasta la próxima. Y el Consejo Nacional Electoral informó sobre las acciones de seguridad que se implementarán para los comicios electorales del próximo 2 de abril. Más de 80.000 uniformados participarán en dichas actividades. Con el objetivo de nuevamente garantizar la seguridad de todo el proceso electoral y de la ciudadanía, el ministro coordinador del ramo, César Navas, y el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, detallaron que se desplegarán cordones de seguridad en las juntas provinciales de escrutinio y en las instalaciones del CNE para evitar desmanes como los que se produjeron el pasado 19 de febrero. Bienvenida a cualquier tipo de manifestación que implique el respeto en democracia o su pronunciamiento en democracia, siempre en paz. Pero vamos a dar todo el resguardo pertinente a las instalaciones del CNE y de las juntas provinciales para que puedan desarrollar, sobre todo desarrollar de forma adecuada su trabajo. Pozo explicó además que se actuará con fiscales de flagrancia para quienes infrinjan el Código de la Democracia, por ejemplo en el caso de obstruir el proceso electoral. Artículo 331 del Código Orgánico Integral Penal. Obstaculización del proceso electoral. La persona que con violencia o amenaza, impida o obstaculice un proceso electoral en cualquiera de sus fases, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Explicaron que ante el fuerte invierno existe un plan de contingencia en el caso de un cambio de recinto. Hoy todos los recintos, todos, sin excepción, están totalmente georreferenciados en el país, lo que nos permite también ver con plan alternativo cuáles podríamos, en el caso de que estén afectados, inmediatamente reaccionar como Consejo Electoral. Más de 33.000 policías brindarán seguridad a la ciudadanía en los exteriores de los recintos electorales y más de 48.000 miembros de las Fuerzas Armadas custodiarán el adecuado desarrollo del proceso y del escrutinio. El trabajo del sector seguridad estará presente hasta el día en que se den oficialmente los resultados de los comicios del 2 de abril. Finalmente, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no dejarse influenciar de rumores y recordaron que hasta la fecha no hay denuncias formales de irregularidades supuestamente ocurridas en la primera vuelta electoral, tal y como lo afirmaron Guillermo Lasso y Andrés Páez. Olga Velasco, Ecuador TV.
Lenín Moreno se reunió con representantes de 35 empresas internacionales para presentarles las oportunidades de inversión que existen en el Ecuador. Un portafolio de más de 38.000 millones de dólares en 159 proyectos generaron el interés de los asistentes. 4 mundos en un solo país con una nueva plataforma productiva rentable para las inversiones fue el mensaje de Lenín Moreno a los empresarios internacionales, a quienes destacó la solidez del sistema de dolarización. Vamos a mantener el dólar. Vuelvo a recalcar, porque ha dado certeza económica a los ecuatorianos. Ecuador tiene lo que buscan los inversionistas: estabilidad política, tributaria y los incentivos necesarios. Inflación baja. Tenemos una inflación de un dígito. El desempleo es de apenas el 5.2%, uno de los más bajos de la región. Tenemos un crecimiento promedio del Producto Interno Bruto del 3.4%. Explicó que está disponible un portafolio de 38.348 millones de dólares en 159 proyectos identificados en varias áreas, destacando los sectores estratégicos. Ahora, después de haber invertido casi 14.000 millones de dólares, tenemos la mejor red vial de América Latina. Tenemos la segunda tarifa más baja de la región, energía eléctrica, apenas 9 centavos por kilovatio hora. Los inversionistas invitados se mostraron interesados en esta propuesta, resaltando que reconocen los cambios que se han producido en el país. El hecho de que la pobreza extrema haya sido reducida en casi 10 puntos, hay muy pocos países del mundo que en 10 años consiguen esto. Otro elemento importante son realmente las garantías desde el punto de vista legal, es decir, saber cuáles son las reglas del juego y que las mismas no van a cambiar. Y por lo expuesto les invitó a aprovechar las oportunidades que ofrece el país. Inviertan en el Ecuador, tengan confianza, va a haber un ganar-ganar. Van a ganar ustedes y vamos a ganar nosotros. Una estrategia que se suma al plan de gobierno que plantea el candidato Moreno, en el cual se considera como pieza fundamental el papel de la inversión extranjera en el país. César García, Ecuador TV. Más de 300 empresarios agrupados en el colectivo Proponle, de iniciativa privada, apoyan al candidato presidencial Lenín. La producción nacional. Nosotros somos Proponle, una iniciativa de carácter privado, empresarial. Actualmente somos cerca de 300 empresas que estamos dentro del colectivo. Somos convencidos que la crítica no construye. Ellos encuentran coincidencias con la visión de país que propone Lenín Moreno. Por eso, desde su plataforma productiva han optado por respaldar al binomio de Alianza País. Que las políticas públicas que está fomentando Lenín Moreno, políticas en beneficio de los sectores más necesitados, políticas para brindar acceso a la educación gratuita, salud gratuita, vivienda digna, son favorables para el país. Los empresarios reconocen que el Ecuador ha tenido avances importantes en materia de infraestructura y que es el momento de que el sector privado tome la iniciativa. Lo que nosotros hemos visto como sector empresarial precisamente es que en algo positivo que se ha avanzado en este gobierno es en eso. Mucha infraestructura para servicio social y hoy hay ya más familias con la posibilidad de producir, porque ya su educación, ya su salud está solventada. Así, desde la plataforma Proponle han presentado al candidato Lenín Moreno 2 propuestas concretas, las cuales han sido acogidas. Que van en beneficio de las grandes mayorías y van en beneficio de nuestro país. El uno trata sobre la inversión, producción y empleo, y la segunda propuesta, que ya es un acuerdo, trata de la gran minga nacional agropecuaria. Concluyen que Lenín Moreno les genera la confianza necesaria para consolidar una relación de ida y vuelta entre el sector público y privado. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y alrededor de 270.000 compatriotas facultados para sufragar se encuentran en el exterior. En la primera vuelta electoral hubo un ausentismo del 60%. La Asociación de Ecuatorianos Residentes en el Exterior, Vida Nueva, esperan reducir esta cifra, luego de que lograron evidenciar que en la campaña para las votaciones del 19 de febrero hubo información malintencionada al circular rumores y amenazas con deportar a los migrantes cuando se acerquen a votar. El movimiento Amauta Hatari, la Federación de Iglesias Indígenas Evangélicas residentes en Pichincha y el colectivo de profesionales independientes suman su respaldo al binomio de Alianza País. Aseguran que su plan de trabajo se enfoca en los más necesitados y que es inclusivo, especialmente para el sector indígena. Resaltaron además el trabajo efectuado por el gobierno en atención a los migrantes.
Este lunes se realizó el lanzamiento de la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Pichincha, una organización que agrupa a 150 asociaciones de emprendedores y aproximadamente a 5.000 socios y socias vinculados a este sector productivo. Durante el evento, los miembros expresaron su respaldo al binomio de Alianza País, Lenín Moreno y Jorge Glass, pues esperan que continúen con las políticas públicas que impulsan este modelo de emprendimiento. También hicieron un pedido específico al candidato. Mientras la Federación de Barrios del Sur de Quito expresó su apoyo al binomio de Alianza País. Se juntaron jubilados, estudiantes, trabajadores autónomos, ciudadanía en general para manifestar su decisión de respaldo en favor de la candidatura de Lenín Moreno. Necesitamos el voto para que nuestro compañero Lenín Moreno sea presidente de la República. En este sector de la ciudad dicen estar agradecidos por la atención que el gobierno nacional ha brindado durante estos 10 años. Queremos agradecerle al señor presidente del hospital que está en Guajaló, de las grandes obras que está haciendo como las escuelas del milenio, de los 10 años que hemos ganado. También microempresarios dijeron estar apoyando a Moreno en su aspiración por llegar a Carondelet. ¿Por qué apoyamos a Lenín Moreno? Porque tenemos en marcha un proyecto de fortalecimiento a nuestras microempresas. ¿Cómo? Con llegar con maquinaria con tecnología de punta. Los estudiantes participaron de este anuncio y se mostraron a favor de las políticas en materia educativa emprendidas por el actual gobierno y que anhelan se mantengan en caso de que Moreno gane la presidencia. Ahora la educación es subvencionada a las capacidades personales de cada individuo y no al poder económico que poseamos. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Mientras tanto, la revolución del agro, los subsidios a los combustibles y los derechos de grupos vulnerables serán defendidos con el voto popular mayoritario para Alianza País el 2 de abril. Esto lo afirman, lo anunciaron varios ciudadanos en Guayaquil. La defensa de las conquistas sociales es uno de los principales temas que unen a líderes del sector agrario y a agrupaciones políticas en apoyo al binomio de Lenín Moreno y Jorge Glass para la presidencia y vicepresidencia de la República. Mujeres lideresas de organizaciones campesinas se pronuncian a favor de la lista 35. Estamos aquí en apoyo a este gobierno que estamos 100% seguras que el 2 de abril vamos a obtener una victoria con Lenín Moreno y Jorge Glass. De su lado, el movimiento Compromiso Social, liderado por Iván Espinel junto a las bases de Alianza País, insisten en que los anuncios del candidato de la derecha se contraponen a su plan de gobierno. Defienden sin miedo la eliminación de la tercerización y que se mantenga el subsidio a los combustibles. Hoy día el Ecuador se respeta, las conquistas sociales se respetan, no a los grupos, a los panas del señor Guillermo Lasso, que han sido beneficiados, así como el feriado bancario, han sido beneficiados en las políticas de gobierno que dice su propia oferta de campaña. Por eso el 2 de abril, contundentemente a votar por el compañero camarada Lenín Moreno Garcés. No hay que tener miedo porque este gobierno, el gobierno al que propone Lenín Moreno es un gobierno cercano a nuestra gente, que vamos a defender todo lo que hemos conquistado en 10 años. Mientras que los colectivos GLBTI celebran la firma de Lenín Moreno en el acta de compromiso para que continúe la transformación social conseguida con valentía y voluntad política, según dijeron. He aprendido mucho de las luchas de ustedes y de todo lo que se ha logrado en estos 10 años. Pero vamos por más inclusión, vamos por más derechos, vamos por más igualdad, vamos por una lucha frontal contra la discriminación. El tema de la unión de hecho, el tema del género en el documento de identidad, los 104 centros inclusivos de salud, el tema del despejo de los asesinatos de la población LGBTI. En otros gobiernos, lamentablemente, lo único que se hacía es que cuando se mataba un LGBTI era cualquier cosa. Con lo que miles de familias campesinas, decenas de fuerzas políticas y movimientos sociales a nivel nacional anuncian el compromiso de su voto en la segunda vuelta para que se mantenga la revolución ciudadana en el Ecuador. Mirta Carrillo, Ecuador TV. El presidente de la República, Rafael Correa, inauguró varias obras en la provincia de Esmeraldas, una de ellas el Hospital del Sur Delfina Torres de Concha. Sigo sin dormir una noche más, tengo un sentimiento, todo está bien.
Fue un agradecimiento especial realizado por los niños cantores del pueblo y el grupo Bocapelo, lo que dio un ambiente emotivo al acto oficial de inauguración del Hospital General del Sur Delfina Torres de Concha, una obra cuya inversión supera los $90 millones, que comprende la infraestructura y el equipamiento que proyecta servir a más de 610,000 personas de la provincia de Esmeraldas. El presidente Rafael Correa comentó la fuerte inversión que se ha realizado en salud en los últimos 10 años. Esta es la década ganada en todos los sentidos, pero en salud, sin lugar a dudas. Hemos invertido en salud más de 16.000 millones de dólares, 8 veces más que los 2.000 millones invertidos entre el 2000 y 2006 por los 3 anteriores gobiernos. Esta obra fue largamente esperada por la población de la provincia verde por 35 años. La Casa de Salud cuenta con 740 profesionales que atenderán especialidades de ginecología, neonatología, cirugía, emergencia, rehabilitación, laboratorio, consulta externa, unidad de quemados, entre otras áreas. La infraestructura que se inauguró permitirá triplicar la capacidad de camas con las que cuenta actualmente la provincia. Luego el presidente Correa recorrió e inauguró el Centro de Atención Ciudadana, que reúne a 31 instituciones estatales como el Registro Civil, Servicio de Rentas Internas, Corporación Financiera Nacional, Agencia Nacional de Tránsito, entre otras. En estos 2 bloques laborarán 450 funcionarios que mejorarán la atención a la ciudadanía en un solo lugar, con lo cual se optimizará recursos y tiempo. Se estima que 161,000 personas se beneficiarán con la apertura de este centro. Ya en horas de la tarde, el jefe de Estado se dirigió a la parroquia Carlos Concha, un sector rural en donde sus habitantes se dedican principalmente a la agricultura, para inaugurar una de las 13 unidades educativas siglo XXI que de manera simultánea se entregaron en la provincia de Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas. Aquí criticó el modelo propuesto por el candidato de la derecha Guillermo Lasso, que según explicó busca implementar un modelo privatizador. Y esta gente está pensando en la familia de clase media urbana, no aumentar dinero a la educación pública, sacar de la educación pública, sacar de escuelas como la 10 de septiembre en la Carlos Concha, para con esa plata dar cheques, vouchers a ciertas familias y que ellos puedan elegir con esos cheques dónde pagar la educación, es decir, educación privada. A nivel nacional existen 51 unidades educativas del siglo XXI en funcionamiento, 76 unidades del milenio, 12 instituciones repotenciadas y 26 unidades provisionales. Con imágenes de Miguel Casa y David Santillán desde la provincia de Esmeraldas, Carlos Flores, Ecuador TV. Varios expertos internacionales se refieren a las similitudes del modelo político desarrollado en estos 10 años en Ecuador y otros procesos como el uruguayo, que distan de las experiencias en la región como la venezolana. En Uruguay, según el ex vicecanciller Quinto Lucas, la experiencia que enfrentó el Frente Amplio fue similar a la de Ecuador, es decir, recibir un país en debacle financiera tras los efectos del neoliberalismo. El gobierno de Pepe profundiza en el trabajo social y profundiza en la repartición de la riqueza. Esta fórmula coincide con la visión de país que se implementó en la última década en Ecuador. Es muy similar el tipo de políticas sociales en el tema de salud y de educación. Esteban López del Pino lo analiza desde el manejo económico y cómo Ecuador no se aisló de la dinámica global sin subordinar la industria nacional. Ahora, se parece a Uruguay, se parece a los países europeos en el sentido de decir, vamos a desarrollar lo nuestro armónicamente con la economía mundial, porque Venezuela tiene otra matriz completamente diferente de pensamiento y de ejecución. O sea, uno lo ve en la vida diaria de la gente. Uno va acá al supermercado, puede acceder a muchísimos bienes, no solamente de Ecuador, sino de todo el mundo. Uno va a un supermercado en Venezuela y no puede acceder. Las políticas redistributivas y de equidad social son otros aspectos similares entre Ecuador y Uruguay, desde la perspectiva de Isabel Benítez. Pagan más los que tienen más y pagan menos los que tienen menos. Yo conocí este país en el año 78, 79 hasta el 86, digo, y el cambio cuando llegó en el 2010 no se puede creer, ¿no? El economista chileno Franco Parisi comparte estas opiniones y marca diferencias con lo que ocurrió en otras experiencias como la venezolana. Yo estuve acá hace más de 15 años y el cambio que estoy viendo es muy positivo y me alegró mucho. Que yo lo veo más cercano a Ecuador, a un Uruguay, a un Chile, de lo que algunos proyectan de una cercanía más a Venezuela. Básicamente en la dinámica de la economía. César García, Ecuador TV. Y ciudadanos venezolanos ven en Ecuador las oportunidades para emprender. Tras migrar de su país, consideran que Ecuador tiene grandes distancias con la compleja situación que vive Venezuela.
Pepitos Grill es un nombre que ya es conocido para muchos quiteños que han probado arepas, cachapas, pepitos, tequeños y más platos tradicionales venezolanos. Un pedacito de Venezuela en Ecuador. Ángel González, el dueño de esta iniciativa, nos cuenta cómo ha ido creciendo al punto de tener ya 3 locales. No me puedo quejar, estoy muy agradecido con el país y con los ecuatorianos porque nos han recibido de muy buena manera. A través de la comida se comparte la cultura, afirma, y también las experiencias que hoy en día diferencian a Ecuador de su natal Venezuela. Número 1, la inseguridad yo creo que es el mal que más aqueja a los venezolanos. No conozco otras ciudades de Ecuador, pero por lo menos acá en Quito sí pienso o me siento un poco más seguro. El tema económico. El tema económico es también una diferencia particular. Pepitos Grill emplea actualmente a 16 personas, muchas de ellas venezolanas, como Rubén y Mauricio. Mientras nos preparan unas cachapas y arepas, nos cuentan cómo les ha ido viviendo en Ecuador. Y bueno, haciendo nuestra comida, lo mejor que sabemos hacer, con mucho amor. Para los ecuatorianos, que es nuestro cliente principal. El principal tema que mencionan es la seguridad, tanto económica como física. Aquí por lo menos tenemos seguridad, estamos más estables económicamente. Como todo principio ha sido duro. Y también destacan que en Ecuador se consigue de todo. No, en general es completo, o sea, totalmente todo, hasta en los kiosquitos que consigas más pequeños puedes conseguir lo que tú quieras. Se les nota trabajadores, como muchos venezolanos que hoy viven en el país y que sienten que hay oportunidades para emprender. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y una multitudinaria marcha se llevó a cabo en Chile contra las aseguradoras del Fondo de Pensiones. Además, un ataque suicida deja a 18 personas muertas en Yemen. Tenemos más noticias en el siguiente resumen. Tras el ataque armado ocurrido el pasado fin de semana en Chocó, la Fiscalía colombiana pidió investigar lo ocurrido, pues según información preliminar, hombres armados atacaron el pequeño poblado de El Carrá, dejando 5 personas muertas y más de 50 desplazados. Una multitudinaria marcha en Chile contra las aseguradoras del Fondo de Pensiones. Desde personas de la tercera edad hasta niños y niñas participaron en las marchas que se dieron en ciudades como Arica, Concepción, Valparaíso, Puerto Montt y Talca. El gobierno de su parte ofreció crear una AFP estatal que regule mejor el sistema y un aumento de las cotizaciones entre el 10 y 15% de los salarios. En Jordania se reunieron los ministros de los Estados miembros de la Liga Árabe, esto previo a la cumbre que se desarrollará el 29 de marzo y en la que participarán 22 jefes de Estado a excepción de Siria. Esto debido al conflicto que vive el país. En la cita también se tratarán los conflictos de Irak, Yemen y Libia. Funcionarios de seguridad yemeníes informaron que un atacante suicida de Al-Qaeda ingresó a un edificio del gobierno de la provincia de Laech, matando al menos 18 personas e hiriendo a 10. Después de la agresión, hombres armados del grupo terrorista atacaron el edificio, pero las fuerzas de seguridad consiguieron repeler el asalto y mataron a 7 de ellos. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Hasta aquí las noticias, vienen los deportes, mañana juega la selección. ¿Cómo está mi querido Fernando Estrada? Un gusto tenerlo de vuelta con nosotros. Sofía, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todos los amigos televidentes a esta hora. Ya vamos a ir con información deportiva, pero todo es hablar de la selección. Mañana es un partido vital, importantísimo entre los colombianos y a Ecuador solo le sirve sumar de 3. Por supuesto, vamos a ganar. Nosotros nos despedimos, gracias a ustedes por su atención. Vienen los deportes y a las 22 horas Ecuador Opina.